Algunos en esta semana debieran ya arrancar su calendario escolar, nación, provincias, algunas ciudades en particular, pero la confrontación de todos los años, que los salarios, que lo que corresponde, lo que no corresponde, las partidas, y con novedades que nos estamos, qué sé yo, descubriendo o anoticiando que cierre de colegios, que ¿cuál es el país que imaginarán aquellos que tienen la responsabilidad de los presupuestos? Y hablo de presupuestos, ni siquiera hablo de lo argumental. Adriana Pedrosa es una de las mujeres que más sabe, una de las mujeres que más sabe de educación en este país, estudia, ha tenido responsabilidades muy importantes en el territorio bonaerense, en el Parlamento, y este tema sabe, y nosotros la escuchamos con mucho respeto. Hola Adriana, buena mañana. Hola, ¿qué tal, Horacio? Buen día. No quisiera caer en lugares comunes ni en preguntas de lugares comunes, pero una vez más, el nudo, ¿dónde está? Mira, el nudo está digamos, en una postura que no se ha visto realmente en ningún gobierno en la Argentina, que es un desprecio total por la educación pública, que en realidad es un desprecio por la gente, por por la necesidad, por la responsabilidad de transmitir la cultura, porque es la primera vez que se cierran escuelas. Mira, hemos estado con otros colegas tratando de buscar datos históricos sobre un gobierno que se dedica a cerrar escuelas, y la verdad que no lo hemos encontrado. O sea, No, es es inédito, es muy inédito, impresionante. es inédito. Yo digo, pensar que son el gobierno, que hoy tiene sus representantes y otras cosas, es lo más parecido en algunos aspectos. Uno puede decir aquellos conservadores de la generación del 80, pero la generación del 80, entre otras cosas, fundó colegios y Claro, eran lo que dueños de hizo la fue desarrollar tierra, un tenían enorme ideas sistema conservadoras y educativo. brutales para sus negocios, pero fundaban colegios. Claro, o sea, justamente el sistema escolar argentino lo construyen los conservadores. Entonces es realmente increíble. Fíjate que, por ejemplo, cerrar las escuelas que ya se han cerrado, no es que esto es un rumor, no, son anuncios concretos y hechos concretos del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las del Delta. Sí, esto es gravísimo. O sea, en el Delta, y esto lo sé porque ha sido un trabajo cuando yo fui ministra durante el gobierno de Felipe Solá, fue un tema que tomamos muy especialmente, porque en el Delta es cierto que las escuelas tienen pocos chicos, pero tienen pocos chicos porque, digamos, hay distancias grandes entre el lugar donde viven unos isleños y otros isleños, es decir, porque además hay que tener en cuenta que, lo dice, a ver, desde la Constitución, las leyes, todas las leyes de educación que ha habido, etcétera, es decir, empezando por la 1420, precisamente de la generación del 80, ¿sí? Lo que dicen es, o sea, el Estado tiene la obligación de garantizar la educación de todos y cada uno de los habitantes de la nación. Entonces, el hecho Claro. de que haya pocos No porque chicos, vivo solo, yo en medio de la nada, me tienen que quitar mi derecho a leer y escribir. pero claro, entonces las escuelas rurales cerraron el otro día 36 de escuelas rurales, cierran y cierran y cierran, ¿no? El otro día fueron 36. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir, que quedan chicos sin poder concurrir a la escuela. En el caso de del Tigre hay una cosa agregada que es la lancha, ¿no? O sea, una de las cuestiones que nosotros encaramos en su momento fue que dejara de ser un gran negocio, porque era un negocio, ¿sí? El tema de la lancha, un negocio de la empresa de lanchas, llevar a los chicos. Un negocio en donde, por un lado, pagaba el propio, la dirección de escuelas, pero por otro lado pagaban las familias. Entonces, era eso, y era que un chico tenía que viajar 8 horas, esto que te digo es así, 8, 10 horas
porque la lancha lo pasa a buscar en un momento y como la escuela, como no hay escuela cerca, van a la otra punta y el chico está 5 horas de ir y 5 horas de vuelta en la lancha, ¿no? No tienen derecho, no tienen derecho. No tienen derecho. Y ahora esto es lo que va a volver a ocurrir porque quedan muy poquitas escuelas. Ahora, las escuelas rurales, o sea, recordemos la importancia que tienen las escuelas rurales en Argentina. Ahora casi no hay más, yo te diría no hay más, escuelas rancho, ¿sí? Es decir, salvo alguna en algún lugar del país que se me escape, pero en los últimos 12 años anteriores, ¿sí? Se acabó con las escuelas rancho. Se han construido, durante el kirchnerismo se construyeron 1.800 escuelas. Entonces, no hay escuelas rancho, hay escuelas bien construidas. Es decir, lo que en todo caso en algún momento faltan docentes, entonces tiene que haber más docentes, tiene que haber más maestros. Ayer yo estaba escuchando al ministro decir que hay estructuras para un chico o 2 chicos y eso es lo que ellos no quieren. ¿Qué me están diciendo cuando me dicen eso? Mira, por ejemplo, hacen esta cuenta. Ellos cuentan a todo el personal, el portero, la secretaria de la escuela, etcétera, etcétera, el docente, el director, lo cuentan todos, ¿no? Y entonces dividen, como hacen con los diputados, que suman todo el personal que hay en el Congreso de la Nación y después lo dividen por diputado y eso da por resultado, claro, un número alto de personas que trabajarían para el diputado. Bueno, no es así, o sea, están el personal permanente, el personal técnico, etcétera. Bueno, con las escuelas hacen lo mismo, ¿no? Entonces, dicen que hay mucho personal para pocos chicos, es decir, en fin, por otro lado, ¿a vos qué te parece? ¿Cuál es el modelo que ellos están buscando? Mira, el modelo lo dicen, el modelo es un modelo empresarial, claramente, en donde lo que hacen es ver, bueno, cuánto nos cuesta cada escuela, a cuántos chicos llegan. En esta escuela solo hay 12 chicos, por lo tanto no nos conviene, se cierra y ya está. ¿Sí? Es lo mismo que harían si tuvieran diversas sucursales de un negocio. Dirían, a ver, esta sucursal que está en el barrio, no sé, en Villurquiza o en Villa Pueyrredón, o está en Barracas, en realidad en este momento viene poca gente, lo cerramos porque comercialmente no nos conviene. Ese es el cálculo. Y la otra cuestión es disminuir la cantidad de docentes. ¿Con qué idea? Con la idea de, bueno, en realidad acá los que tienen que estudiar son los que van a ser más eficientes desde un punto de vista empresarial. Esa es la idea. Y la otra cosa es un uso realmente, bizarro, para decir una palabra suave, de la tecnología, porque la tecnología tendría que estar al servicio de esto. Mira, una vez me tocó el hacer, hace no mucho tiempo, el hacer un programa para una de las provincias andinas, ¿no? En donde hay problemas muy graves porque la población es muy dispersa. Entonces vos tenés un poblador que en un lugar, otro poblador en otro lugar, y había que tomar decisiones. Vos tenés formas de decidir eso. Está una solución tradicional, que desde el siglo XIX, que es la existencia de hogares escuela, de correr los chicos y hogares escuela donde los chicos pasen la semana. Es una posibilidad. Después tenés otras posibilidades tecnológicas, ¿sí? Es decir, que es... El otro día me decían que todo el plan Conectar no entregaron más computadoras y todo está ahí colgado y detenido. Por supuesto, porque en primer lugar porque hicieron negocios, o sea, lo que hicieron fue privatizar partes de las compras, partes, entonces no se atiende la reposición de las piezas que hay que reponer. No, se abandonó, porque no interesa, imagínate, si les va a interesar que a una escuelita del Tigre, ¿sí?, o del Delta le llegue internet, no les importa.
O sea, No les importa. yo creo que eso es lo que hay que entender, que es una mentalidad totalmente diferente, es la mentalidad del que vive adentro de un country para ricos y donde sí hay escuela. ¿Te acordás de las escuelas de los countries? Bueno, Sí, claro, ¿cómo no voy a acordar? bueno, entonces los countries con escuelas para ricos, el country que tiene maestros que traen a los chicos al centro, de famosas anécdotas al respecto, de chicos que no habían salido nunca del country, y los traen a recorrer para que conozcan el Pero centro de así la no ciudad. crece un país. Pibes sin educación, y esto no es solamente una frase, es un camino sin salida. ¿Qué me están ofreciendo? ¿Cuál es el proyecto de país que quieren? Sí, es muy grave, es muy grave. Por eso lo que vos decías, ni los conservadores, ¿no? O sea, los conservadores siempre pensaron en una escuela, un Claro, sistema los tipos es educativo. cierto que querían un país a su medida, armaban una red ferroviaria, bueno, querían que de su campo vaya al puerto de Bahía Blanca, pero también Sí, necesitaban en ese universo de inmigrantes gente sí, que tenga identidad, que sí, esté alfabetizada, porque además lo necesitaban toda esa masa de hombres y mujeres que trabajen. Después vemos sí, cómo era el juego del capital, pero necesitaban alfabetizados, no claro. esclavos y analfabetos. Y bueno, fíjate vos que las redes, el mapa escolar es paralelo, se va construyendo de manera paralela a las vías del ferrocarril. Es Claro, tal, lo hicieron a medida, yo eso también lo entiendo, lo hicieron a medida, sí, hicieron un país a medida. Pero esto, ¿cuál sí. es el país a medida que quieren? Ah, ¿Un país de no, analfabetos? ¿Qué es lo que quieren? no, Es ¿cuál es raro. Y después el país? termina Claro. el tema del salario, esta cosa de rehén del 15, que el gatillo, que esto, que lo otro. Es difícil, porque además en la brecha salarial lo fusilan. Sí, yo creo que es muy difícil. Esto, además, sí quiero señalar que es un modelo no solamente argentino, sino que la persecución a los docentes es un tema internacional en Occidente. En En los Occidente, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. En los Estados Unidos es una verdadera batalla. Los grandes sindicatos, que son muy importantes en los Estados Unidos, han emprendido acciones judiciales en contra de quienes llevan adelante esa campaña. Hay un famoso video pagado por Bill Gates que se llama Waiting for Superman, que trata de demostrar que los docentes no sirven para nada, ¿no? Y la idea central es esta, o sea, si los conservadores, los radicales, los peronistas en la Argentina, y digamos si los republicanos, los demócratas, etcétera, en los Estados Unidos, o los conservadores y los socialdemócratas, etcétera, en Europa, siempre tuvieron la idea, ¿sí?, desde el siglo XIX y con toda la tradición anterior del vínculo docente-alumno en una institución, ¿sí?, lo cual ha permitido el progreso de las sociedades. Después uno puede discutir si le gusta este tipo de progreso o otro tipo de progreso, pero digamos la supervivencia de las sociedades, ¿sí? ¿Cuál es la escena que están pensando ahora? La escena es el chico, la computadora comprada a una gran corporación, ¿sí?, el programa comprado, por ejemplo, a Pearson, la editora inglesa, la que sacaba el Financial Times, el diario conservador, que después fue comprado por los japoneses. Ese tiene una gran empresa que es Pearson Education, que es la que produce grandes paquetes de contenidos de la educación. Esos paquetes son vendidos a los estados, a las escuelas públicas y privadas, y después, ¿qué les vende? Le vende la evaluación, los programas de evaluación, el programa PISA, el famoso PISA, lo produce la empresa Pearson. Entonces, la escena que imaginan es el chico, la computadora, el programa comprado a Pearson, y nada más. No hace falta ningún docente ahí. Eso es así, así lo imaginan. Un colegio no lo imaginan. No imaginan socializar, no imaginan nada. Claro.
Claro, el chico solo, o sea, no imaginan socializar, esa es la frase, ¿eh? O sea, no imaginan socializar, ese es el título. O sea, no les interesa socializar, les interesa seguir concentrando. O sea, porque de última es la mentalidad de ese 1%, ¿sí? Es decir, que tiene el 80 o cerca del 90% de la riqueza del mundo. Yo digo, ¿no? ¿todo eso lo habrán aprendido en el Colegio Cardenal Newman? Es una ironía, ¿no? Vos sabés que el colegio Cardenal Newman, claro, lo aprendieron ahí, pero no es un buen colegio. O sea, ahora se hizo famoso, pero ni siquiera no es el Champagnat, donde les enseñarían además cultura. Digo, no es que le quiera hacer un elogio al Champagnat, es una escuela primaria de élite, de las más tradicionales, pero justamente les enseñarían algo de cultura. Es un colegio siempre fue como de segunda, es decir, como yo creo que a los que mandaron a la Cardenal Newman, los mandaron porque era un lugar donde, bueno, los depositaban allí y pagaban. Y pagaban. Entonces, de haber pensado el hecho de socializar los incluían en algunas clases sociales que algunos solamente haciendo negocios no podían. Y bueno, salieron todos CEOs. Adriana, te digo gracias, nos ayudaste a pensar, seguiremos trabajando. Muchas gracias. Gracias, Horacio, hasta pronto. Hasta pronto, querida. Señoras y señores, Adriana Puigros.